Si el Dios de Irán fuera el mismo Dios de la Biblia, entonces estaríamos hablando del mismo Señor que llamó a Abraham, abrió el Mar Rojo y resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si detrás de nombres similares e historias parecidas existieran diferencias que cambian completamente la comprensión sobre Dios, la salvación y la eternidad? Hoy descubrirás algo que pocos explican con claridad. ¿Quién es Alá en el Corán? ¿Quién es el Dios revelado en las Escrituras? ¿Dónde estas historias se cruzan y dónde se separan de manera decisiva? Y todo comienza mucho antes de que existiera el Islam. Comienza en las páginas más antiguas de la Biblia, cuando un hombre fue llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iría. La narrativa comienza en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, entonces llamado Abram, para dejar Ur de los caldeos y seguir hacia una tierra que aún le sería mostrada. No tenía mapa, no tenía ejército, no tenía garantías humanas. El llamado era simple y absoluto. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Esa orden marcó el inicio de una historia que influiría a judíos, cristianos y musulmanes. Allí nace la raíz común de las tres grandes tradiciones monoteístas. Abraham atraviesa desiertos, enfrenta hambre, pasa por Egipto y regresa a Canaán. Construye altares, invoca el nombre del Señor y aprende, con el paso de los años, que el Dios que lo llamó no era una divinidad local, sino el creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios hace una promesa audaz. De él saldría una gran nación, y todas las familias de la tierra serían benditas por medio de él. Esa promesa es el eje de la narrativa bíblica. El tiempo pasa y surge un conflicto doméstico que cambiaría el rumbo de la historia. Sara, estéril, entrega a su sierva Agar a Abraham. De esa unión nace Ismael. Más tarde, milagrosamente, nace Isaac, el hijo de la promesa. La tensión entre estos dos hijos se convertiría, a lo largo de los siglos, en una línea invisible que atraviesa la historia del Medio Oriente. En la Biblia, Isaac es el heredero del pacto. En Génesis 17, Dios afirma claramente que la promesa sería establecida por medio de él. Ismael también recibiría bendiciones y se convertiría en padre de una gran nación, pero el pacto eterno pasaría por Isaac. Esta distinción es central en la teología bíblica. En el Corán, la narrativa es similar en algunos puntos, pero con diferencias significativas. Abraham también es visto como un gran profeta y modelo de sumisión a Dios. Ismael recibe un destaque especial como hijo fiel que ayuda a su padre en la construcción de la casa sagrada. La línea espiritual es frecuentemente asociada a él y no a Isaac. Este punto ya revela algo profundo. Aunque el nombre de Dios sea el mismo en árabe, Alá, que simplemente significa Dios, la forma en que la promesa es entendida comienza a seguir caminos distintos. Las dos historias parten del mismo patriarca, pero caminan por senderos diferentes. Y es precisamente en ese momento, cuando Isaac crece y la promesa avanza, que surge uno de los episodios más impactantes de las Escrituras, el sacrificio en el monte, un evento que también aparece en el Corán, pero con un detalle que cambia completamente la comprensión de la fe y de la obediencia. Los años pasaron e Isaac creció bajo la promesa que lo rodeaba desde su nacimiento. Entonces, en Génesis 22, Dios pone a Abraham ante la prueba más intensa de su vida. Le ordena llevar a su hijo, su único hijo, aquel a quien amaba, a la tierra de Moría y ofrecerlo allí en holocausto. El texto bíblico enfatiza el peso de la orden, repitiendo que era el hijo de la promesa. Era como si Dios estuviera tocando exactamente el centro del pacto que había establecido. Abraham parte temprano, sin anunciar lo que sucedería. 3 días de viaje en silencio atravesando colinas áridas. Isaac carga la leña sobre sus espaldas, mientras Abraham lleva el fuego y el cuchillo.
La pregunta del joven resuena con sencillez. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham es corta, pero llena de fe. Dios proveerá para sí el cordero. En lo alto del monte, el altar es construido, la leña es colocada y Isaac es atado. El silencio se rompe solo cuando el ángel del Señor clama desde el cielo, impidiendo el golpe final. Un carnero atrapado por los cuernos sustituye al hijo. El pacto permanece. La promesa continúa. Este episodio se convierte, en la tradición cristiana, en una figura profética del sacrificio de Cristo. En el Corán, el episodio también existe, pero el texto no menciona explícitamente el nombre del hijo. Sin embargo, la tradición islámica posterior identifica al joven como Ismael. La narrativa enfatiza la sumisión total tanto del padre como del hijo a la voluntad de Dios. Ambos aceptan el decreto divino con obediencia absoluta y Dios interviene en el último momento. Esta diferencia aparentemente pequeña altera profundamente la línea de la promesa. En la Biblia, la continuidad del pacto pasa por Isaac y luego por Jacob. En el Islam, la línea espiritual honra a Ismael como heredero de la fidelidad de Abraham. El monte del sacrificio, por lo tanto, se convierte en una división silenciosa entre dos comprensiones de herencia espiritual. En la tradición islámica, este evento se recuerda anualmente en el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, celebrando la disposición de Abraham para obedecer. En la tradición cristiana, en cambio, el episodio apunta al Cordero definitivo, Jesucristo, visto como el cumplimiento de lo que fue simbolizado en aquel monte. Así, el mismo evento histórico es narrado con un punto central diferente. Y esa diferencia conduce a la siguiente etapa de la historia, la formación de pueblos, descendencias y territorios que moldearían imperios enteros, incluyendo la antigua Persia, tierra que un día albergaría lo que hoy conocemos como Irán. Después del episodio en el monte, la narrativa bíblica se concentra en la descendencia de Isaac. Él se casa con Rebeca, y de ella nacen Esaú y Jacob. El conflicto entre los hermanos comienza incluso en el vientre, anunciando disputas futuras. Esaú, hombre del campo, y Jacob, más ligado a las tiendas, representan dos naciones que surgirían de sus linajes. Pero es Jacob, luego llamado Israel, quien heredaría la continuidad directa de la promesa hecha a Abraham. Jacob tiene 12 hijos, y de ellos surgen las 12 tribus de Israel. La historia pasa por Egipto, por la esclavitud y por la liberación bajo el liderazgo de Moisés. El Dios revelado en la Biblia se presenta como el Señor que escucha el clamor de su pueblo, que interviene en la historia y que establece un pacto formal en el Sinaí. Allí la identidad de Israel se consolida bajo la ley y los mandamientos. Mientras tanto, la descendencia de Ismael también se multiplica. En Génesis 25 leemos que tuvo 12 hijos, que se convirtieron en príncipes según sus tribus. Se esparcieron por el desierto, estableciéndose en regiones que más tarde formarían parte del mundo árabe. La Biblia registra que vivirían en tiendas y mantendrían una existencia marcada por la independencia y por tensiones con sus parientes. Pasan los siglos, e Israel se establece en la tierra prometida. Surge el reino bajo Saúl, luego David y finalmente Salomón. Jerusalén se convierte en el centro espiritual. El templo es construido y la adoración al Señor se centraliza allí. La narrativa bíblica destaca que Dios eligió a un pueblo específico para revelar su ley, sus profetas y su promesa mesiánica. Paralelamente, los pueblos descendientes de Ismael crecen en influencia comercial y territorial. No desaparecen de la historia. Al contrario, se convierten en parte fundamental de las rutas comerciales del Medio Oriente. La península arábiga se desarrolla como una región estratégica conectando África, Asia y Europa.
Es importante notar que, en ese período, aún no existe el Islam. El escenario religioso de la región es diverso, con prácticas tribales e influencias variadas. Lo que la Biblia sigue de cerca es la trayectoria de Israel, sus exilios, sus profetas y sus pactos quebrantados. Pero mientras Israel enfrenta invasiones y deportaciones, una nueva configuración geopolítica comienza a surgir al este, en la tierra de la antigua Persia. Y es precisamente en esa región, que más tarde sería llamada Irán, donde un nuevo imperio se levantaría, un imperio que tendría un papel decisivo tanto en la historia bíblica como en el escenario que prepararía el terreno para el surgimiento de una nueva fe siglos después. Mientras Israel enfrentaba divisiones internas y decadencia espiritual, el escenario mundial cambiaba rápidamente. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por Asiria, y el reino del sur, Judá, acabaría siendo conquistado por Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo quemado y parte del pueblo fue deportada. Lo que parecía el fin de la promesa era, en realidad, una transición silenciosa hacia un nuevo capítulo. Es en ese momento cuando surge un nuevo poder en el horizonte. Persia. Liderado por Ciro el Grande, el imperio persa conquista Babilonia en el año 539 a.C. De manera sorprendente, en lugar de oprimir a los pueblos conquistados, Ciro adopta una política diferente. Permite que los exiliados regresen a sus tierras y restauren sus templos. Entre esos pueblos estaban los judíos. El libro de Esdras registra el decreto de Ciro autorizando la reconstrucción del templo en Jerusalén. Aún más impresionante es que el profeta Isaías, cerca de 2 siglos antes, ya había mencionado a Ciro por nombre, describiéndolo como un instrumento escogido por Dios. Esta es una de las pasajes más notables del Antiguo Testamento, porque muestra al Dios de la Biblia actuando sobre imperios extranjeros para cumplir sus propósitos. Persia, por lo tanto, no es retratada como enemiga, sino como instrumento de restauración. El pueblo regresa, el altar es reconstruido y el templo se levanta nuevamente. El pacto sigue vivo, incluso después del exilio. Dios demuestra soberanía no solo sobre Israel, sino sobre las naciones. También es en el contexto persa donde se desarrolla la historia de Esther, bajo el reinado de Asuero, identificado históricamente como Jerjes I, la joven judía se convierte en reina. Cuando Amán trama el exterminio del pueblo judío, Esther arriesga su propia vida para interceder ante el rey. El decreto de muerte es revertido e Israel es preservado una vez más. La tierra que hoy llamamos Irán fue en aquel tiempo el centro de ese imperio que protegió y sostuvo al pueblo del pacto. Aún no existían el Islam ni el Corán. La religión dominante allí incluía prácticas antiguas como el zoroastrismo, pero la narrativa bíblica destaca algo mayor. El Dios de Israel gobernaba sobre reyes persas, dirigiendo la historia. Este detalle es fundamental. La misma región que un día fue instrumento de liberación se convertiría siglos después en uno de los centros del Islam chiita. El territorio permaneció, pero la fe cambió. Y ese cambio comienza a tomar forma muchos siglos después, cuando surge un hombre en la península arábiga afirmando haber recibido revelaciones directas de Dios. Si en la Biblia la revelación se desarrolla a lo largo de siglos por medio de patriarcas, jueces y profetas, en el siglo VII de la era cristiana surge en la península arábiga una nueva narrativa religiosa que afirmaba restaurar la fe de Abraham. En la Meca, ciudad comercial marcada por peregrinaciones y diversidad espiritual, nace Mahoma, alrededor del año 570 d.C. Pertenece a la tribu de los Quraysh y crece en un ambiente de tradiciones tribales y prácticas politeístas. A los 40 años, según la tradición islámica, Mahoma se retira a la cueva de Hira, donde afirma haber recibido la visita del ángel Gabriel. Allí comienzan las revelaciones que más tarde serían reunidas en el Corán.
Estos mensajes proclamaban la existencia de un único Dios, llamando al pueblo a abandonar los ídolos y someterse completamente a la voluntad divina. El término Islam significa exactamente eso, sumisión. El mensaje inicial encuentra resistencia en la Meca. La crítica al culto idolátrico y a las estructuras tribales provoca persecución. En el año 622 d.C., Mahoma y sus seguidores migran a Medina, evento conocido como la Hégira, que marca el inicio del calendario islámico. En Medina, la comunidad se fortalece y el movimiento comienza a tener también organización política y militar. A lo largo de los años siguientes se libran batallas, se forman alianzas y la influencia del Islam crece rápidamente. Tras la muerte de Mahoma en 632 d.C., sus sucesores expanden el territorio bajo dominio islámico de manera impresionante. En pocas décadas, regiones que incluían la antigua Persia son incorporadas al nuevo imperio religioso. Persia, que en otro tiempo había sido instrumento en la restauración de Israel, ahora se convierte en parte del mundo islámico. Con el tiempo, la región desarrolla una identidad marcadamente chiita, diferenciándose de otras ramas del Islam. El Irán moderno hereda esta tradición, teniendo el Corán como su texto sagrado central. Pero aquí surge una pregunta esencial para nuestro tema. Si el Corán afirma adorar al Dios de Abraham, ¿estamos hablando del mismo Dios revelado en la Biblia? El nombre árabe Alá simplemente significa Dios. Los cristianos árabes también utilizan esta palabra. Sin embargo, la comprensión sobre quién es Él, cómo se revela y cómo salva a la humanidad presenta diferencias profundas. Para comprender estas diferencias, necesitamos observar más de cerca cómo cada tradición describe el carácter de Dios, su naturaleza y su forma de relacionarse con los hombres. Y es justamente en ese punto donde la comparación deja de ser solo histórica y se vuelve teológica, revelando distinciones que cambian completamente la estructura de la fe. En las páginas de la Biblia, Dios se revela progresivamente. Desde Génesis, Él es presentado como el creador de los cielos y de la tierra, eterno, soberano y personal. Él habla, establece alianzas, interviene en la historia y se relaciona directamente con hombres como Abraham, Moisés y David. En el Sinaí, Él revela su nombre a Moisés: Yo soy el que soy. No es solo un título, es una declaración de existencia eterna y autoexistente. El Dios bíblico no solo gobierna, sino que se involucra. Él escucha el clamor de Israel en Egipto, envía plagas contra Faraón, abre el Mar Rojo y conduce al pueblo por el desierto. Establece leyes, pero también demuestra misericordia. Su justicia es firme, pero su fidelidad al pacto permanece incluso cuando el pueblo falla repetidamente. En el Antiguo Testamento, Dios es único, indivisible e incomparable. Israel es constantemente advertido contra la idolatría. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este monoteísmo es absoluto. Sin embargo, a lo largo de la narrativa bíblica, aparecen elementos que más tarde, en el cristianismo, serían comprendidos como revelaciones progresivas de la Trinidad. En el Corán, en cambio, Dios, Alá, es descrito como absolutamente uno, sin asociados, sin hijos y sin división. La unidad divina es enfatizada de manera intensa. Cualquier asociación de Dios con un hijo es considerada un error grave. El Corán rechaza explícitamente la idea de que Dios haya engendrado o haya sido engendrado. Otra diferencia significativa está en la forma de la revelación. En la Biblia, Dios habla por medio de diversos profetas a lo largo de siglos, culminando, según el Nuevo Testamento, en la encarnación de Cristo. En el Islam, el Corán es visto como la revelación final y literal de las palabras de Dios, transmitidas a un único profeta en un periodo específico. El carácter de Dios también es descrito con matices distintos. En el Corán,
Dios es misericordioso y justo, pero su voluntad es presentada como soberana e incuestionable, sin necesidad de mediación sacrificial. En la Biblia, la justicia divina exige expiación y la misericordia encuentra su máxima expresión en la cruz. Esta diferencia se vuelve aún más evidente cuando observamos la figura central del cristianismo, Jesucristo. Es precisamente en la comprensión sobre Él donde la pregunta inicial adquiere un peso decisivo. Porque al final, entender quién es Dios implica entender quién es Jesús, y es aquí donde las dos narrativas se separan claramente. La narrativa bíblica avanza durante siglos hasta llegar al nacimiento de Jesús en Belén. Los profetas habían anunciado su venida, describiéndolo como descendiente de David, siervo sufriente y rey eterno. El Evangelio de Mateo comienza trazando su genealogía desde Abraham, conectándolo directamente con la promesa hecha al inicio de la historia. Para el cristianismo, Jesús no es solo un mensajero, Él es el cumplimiento del pacto. En los Evangelios, Jesús realiza milagros, enseña con autoridad y perdona pecados. Él llama a Dios Padre de una manera íntima y declara unidad con Él. Declaraciones como «Yo y el Padre uno somos» se vuelven centrales en la comprensión cristiana de su naturaleza divina. La crucifixión y la resurrección no son eventos secundarios, son el núcleo de la fe cristiana. Según el Nuevo Testamento, la muerte de Jesús en la cruz es el sacrificio definitivo, cumpliendo aquello que fue simbolizado en el monte Moria con Isaac. La sangre derramada establece un nuevo pacto. La resurrección confirma su identidad como Hijo de Dios. La salvación, entonces, no se obtiene por obras humanas, sino por la gracia mediante la fe. En el Corán, Jesús, llamado Isa, también ocupa una posición elevada. Es descrito como nacido de manera milagrosa, hijo de la Virgen María, y como realizador de señales. Es considerado Mesías y un profeta importante. Sin embargo, el Corán rechaza que él sea el Hijo de Dios y niega su crucifixión como un evento consumado de la manera descrita en el Nuevo Testamento. Esta divergencia es central. Para el Islam, Jesús no murió en la cruz de la manera presentada por los Evangelios. Dios lo habría elevado hacia sí. No hay expiación sustitutiva ni resurrección como fundamento de la redención. La salvación está ligada a la sumisión a la voluntad de Dios y a la práctica fiel de los mandamientos revelados. Así, aunque el nombre Jesús aparece en ambas tradiciones, el significado teológico es profundamente distinto. En el cristianismo, Él es el propio Dios encarnado. En el Islam, es un gran profeta, pero no divino. La pregunta, ¿es el mismo Dios? Inevitablemente pasa por esta diferencia acerca de quién es Cristo. Y esta divergencia no se limita a la identidad de Jesús. También se extiende a la comprensión de cómo el ser humano es salvo, cuál es el camino hacia la vida eterna y cómo terminará la historia según cada tradición. Es precisamente allí donde nuestro análisis alcanza su desenlace histórico y profético. A lo largo de la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia avanza hacia un clímax: redención y restauración. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles anuncian que Él volverá para juzgar a vivos y muertos. El libro de Apocalipsis describe un escenario de juicio, separación y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra. La salvación es presentada como un don de la gracia, fundamentado en la obra consumada de Cristo. En la teología cristiana, el problema central de la humanidad es el pecado heredado desde la caída en Génesis 3. La justicia de Dios exige un pago, pero su amor provee sustitución. El sacrificio de Cristo resuelve esa tensión. El ser humano no puede salvarse a sí mismo por sus propios méritos, depende de la intervención divina. La eternidad queda definida por la respuesta a esa obra redentora. En el Islam, la comprensión es diferente.
No existe el concepto de pecado original de la misma manera que en el cristianismo. Cada persona nace pura y es responsable de sus propias elecciones. El juicio final es descrito como el momento en que las acciones serán pesadas. Las buenas y las malas obras son evaluadas y la misericordia de Dios es determinante para el destino eterno. Ambas tradiciones hablan de resurrección y juicio, pero los criterios difieren. En el cristianismo, la confianza está en la persona y en la obra de Jesús. En el Islam, está en la sumisión fiel a Dios y en la obediencia a la revelación del Corán. Esta diferencia moldea toda la estructura espiritual de las dos religiones. Curiosamente, el Islam también espera el regreso de Jesús, pero no como el Hijo de Dios que consumó la redención en la cruz. Él regresaría como una señal del fin de los tiempos, reafirmando el monoteísmo puro y derrotando el engaño. En el cristianismo, en cambio, el regreso de Cristo es la manifestación final del reino que ya fue inaugurado. Así, cuando preguntamos si el Dios de Irán es el mismo Dios de la Biblia, percibimos que la raíz histórica parte de Abraham, pero el desarrollo teológico sigue caminos que se separan en puntos decisivos. La identidad de Jesús, la naturaleza de la revelación, la comprensión de la salvación y el destino eterno. Y después de recorrer toda esta trayectoria, desde Abraham hasta la cruz, desde la antigua Persia hasta el surgimiento del Islam, llegamos al momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa para quien desea comprender profundamente su fe y el escenario espiritual del mundo actual. Después de atravesar siglos de historia, desde el llamado de Abraham, pasando por el monte del sacrificio, la formación de Israel, el imperio persa, hasta el surgimiento del Islam y sus diferencias teológicas, una cosa queda clara. Aunque existe una raíz histórica común, el desarrollo de la fe cristiana y de la fe islámica sigue caminos que se separan en el punto más decisivo de todos: Jesucristo. La Biblia revela a un Dios que no solo gobierna desde lejos, sino que entra en la historia, asume forma humana y entrega su propia vida para redimir al hombre. El Dios de las Escrituras no es solo creador, legislador y juez. Él es Padre, Salvador y Redentor. En la cruz, la justicia y la misericordia se encuentran. En la resurrección, la promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento pleno. Mientras otras tradiciones hablan de sumisión mediante obras y obediencia rigurosa, el Evangelio proclama gracia. No es el hombre intentando alcanzar a Dios por sus propios méritos. Es Dios descendiendo hasta el hombre para salvarlo. Esta diferencia no es pequeña, define el destino eterno. Comprender estas distinciones no debe generar odio, sino claridad. No debe producir arrogancia, sino convicción. El cristiano necesita saber en qué cree, por qué cree y cómo esa fe se desarrolló a lo largo de la historia. Cuando el mundo habla de guerras, naciones y religiones, nosotros miramos más allá de la geopolítica y vemos el cumplimiento progresivo de la historia que comenzó en Génesis. El Dios de la Biblia sigue siendo soberano sobre las naciones, tal como lo fue en los días de Ciro, de Esther y de los apóstoles. Él no ha perdido el control de la historia. Y el centro de esa historia sigue siendo Cristo, crucificado, resucitado y prometido para volver. Si este video abrió tu mente y fortaleció tu fe, no guardes este conocimiento solo para ti. Si llegaste hasta aquí, ya habrás notado que en este canal no tratamos la Biblia de forma superficial. Nos sumergimos en la historia, conectamos pasado y presente y revelamos detalles que pocos explican. Así que deja tu like ahora mismo, porque eso ayuda a que YouTube lleve este contenido a más personas que necesitan entender lo que está sucediendo en el mundo a la luz de las Escrituras.
Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, especialmente los que seguirán explorando profecías, historia bíblica y los acontecimientos actuales desde una perspectiva cristiana profunda. Si quieres profundizar aún más, conviértete en miembro del canal. Los miembros reciben contenidos exclusivos, anticipados y estudios más detallados que no se publican para el público general. Y siempre que aparezcan productos recomendados a lo largo de los videos, recuerda que al adquirirlos a través de ellos, ayudas directamente a mantener el canal activo y a expandir este mensaje. Escribe aquí en los comentarios: yo elijo permanecer firme en la verdad del Evangelio. Esto también fortalece el alcance del video y crea una comunidad de fe aquí en los comentarios. Gracias y que Dios te bendiga.